esta aplicación donde podrás conectar con especialistas de la salud y comprar servicios médicos. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante y para ello invitamos a nuestra especialista, la médico algólogo Yamilet Pérez. Eso es medicina del dolor y estaremos conversando sobre el dolor crónico en pacientes oncológicos, personas que están padeciendo el cáncer. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Saludos, espero que todos se encuentren bien, gracias por la invitación. Bueno, es muy común para nosotros, yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido dolor por el simple hecho de estar vivos. Pero ¿cómo podemos definir o diferenciar un dolor crónico a un dolor que tal vez sea el común de dolor de cabeza, el dolor menstrual para las mujeres, un dolor tal vez en la cervical, y de allí partir hasta el dolor oncológico? Bueno, existen varias clasificaciones para el dolor. Una de esas es la temporalidad, ¿no? Que es lo que nos hace la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. La diferencia es que el dolor crónico tiene una duración mayor a 3 meses, con tratamiento inclusive dirigido a la patología que está produciendo dolor y que persiste en el tiempo. ¿Okay? En cambio, el dolor agudo es aquel que tiene un límite de tiempo que es inferior a estos 3 meses y que es solventado terapéutica o es autolimitado en el tiempo de manera espontánea. En el caso, por ejemplo, un dolor característico agudo es el dolor postoperatorio, que está relacionado directamente con el acto quirúrgico y que al resolverse el proceso inflamatorio de la cirugía es solventado el problema y no sobrepasa más allá de los 3 meses. Cuando sobrepasa más allá de este límite de tiempo, ya estaríamos hablando de un dolor crónico. Y entonces, ¿a qué se debe el dolor crónico en pacientes con cáncer? Porque el agudo que está conversando, ok, chévere, sabemos de un postoperatorio y que es el origen de este dolor, pero cuando hablamos de pacientes con cáncer, familiares que se están quejando continuamente, ¿cómo podemos decir de dónde viene el dolor? Generalmente, bueno, y lamentablemente para América Latina, muchos de nuestros pacientes acuden a las consultas médicas por la persistencia de un dolor que no es capaz de resolver con una automedicación, que es lo que generalmente ocurre, y es lo que los lleva a ir al especialista para investigar qué es lo que está sucediendo, porque les llama la atención que ha persistido por muchísimo tiempo. Y generalmente, por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos en América Latina, que todavía es bajo el nivel de diagnóstico precoz, esto es lo que los lleva a que se estudien y se hagan diagnósticos de la patología oncológica en sí. El dolor es el que los lleva a estudiarse y ver qué es lo que está sucediendo. Podemos decir que en los pacientes oncológicos la incidencia del dolor los acompaña a un diagnóstico reciente casi en un 60 o un 90%. En 90% podemos conseguir dolor en los pacientes oncológicos, pero cuando ellos ya están en fase muy avanzada. En las fases precoces se puede encontrar en 40 o un 60%, dependiendo de en qué región nos encontremos. Pero generalmente o lamentablemente es el acompañante de estos pacientes oncológicos. Y es lo que los hace ir al médico a chequear, a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, como una alarma. El dolor es como una alarma que nos va a avisar que algo está mal dentro de nosotros. Generalmente, cuando nosotros estamos con un dolor agudo, es ese dolor que nos hace tener el cuerpo se prepara para algo que está sucediendo, que no es normal, y tiene unos efectos que son muy diferentes a la cronicidad del dolor. Porque cuando ya tenemos un dolor crónico, ya el instinto o lo que origina este dolor para preservación de nuestra humanidad ya ha pasado. Ya deja de ser algo que nos ayuda o que nos prepara para preservarnos de este dolor. Por ejemplo, el de un pinchazo, el que nos cortemos,
nos hace que nos alejemos de esta noxa que nos está produciendo el dolor. En el caso del dolor crónico es algo que se mantiene en el tiempo y que no es para preservar nuestra integridad o nuestra humanidad, sino que está allí algo ocasionando la persistencia de este dolor. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con neuropatías diabéticas, por salirnos un poquito del tema, es algo que es una lesión que hay a nivel de todo el sistema somatosensorial y es causado por daño o lesión a esas estructuras nerviosas. Y que tenemos que buscar las herramientas, pero no es algo que ya nos haya a preservar, como te estaba diciendo anteriormente, sino que ya es un daño que se ocasionó o una lesión que se ocasionó. Y en el caso de los pacientes oncológicos, que pueden ser un componente de dolor tanto somatosensorial, puede haber dolor neuropático, puede haber dolor nociceptivo, por ejemplo, en el caso de las metástasis óseas, que es ya porque este proceso oncológico, este cáncer, ya ha producido metástasis a distancia, sobre todo a nivel óseo, y nos está produciendo este tipo de dolor. Ya allí nos llama por supuesto la atención, tenemos que tratarlo y de manera simultánea investigar qué es lo que nos está sucediendo, pero no es algo como una emergencia, un herido por arma de fuego que tiene un dolor y que ya sabemos cuál es el origen y ya vamos directamente a la solución. Aquí tenemos que comenzar a investigar qué es lo que nos está produciendo todo esto y a veces los diagnósticos tardan un poco más, pero en el camino de irle resolviendo tenemos que ayudar a este paciente pues con este dolor que ya se ha cronificado y que lo ha hecho acudir a nuestros centros de salud. Entiendo, eso es parte de la función que tiene la algiología, la algología dentro de sus ramas. Para un paciente, por ejemplo, tenemos un paciente con cáncer terminal, es posible que tenga tratamientos oncológicos de igual manera, pero por otro lado está sintiendo dolor. ¿Qué podemos hacer o cómo son las funciones que realizan ustedes los médicos del dolor? Lo que primero tenemos que hacer es, además de hacer una buena historia clínica e investigar cuáles son las posibles causas, ver qué antecedentes tiene este paciente, si este es un dolor crónico, pero si él ya venía con otras patologías que pueden producir dolores y no necesariamente sean dolores oncológicos, que se pueden como que sumar. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico diferencial y ver si esto está relacionado con una patología de base preexistente no oncológica o si se debe a un proceso doloroso por un cáncer preestablecido. Entonces, hay muchas alarmas que nos hacen llamar la atención. Generalmente, los pacientes cuando llegan a nosotros ya vienen con un diagnóstico establecido de un proceso oncológico y nosotros lo que hacemos es sumarnos al equipo de trabajo para ayudar de maneras simultáneas junto con el oncólogo, el cirujano oncólogo, el oncohematólogo, a tratar de mejorar la calidad de vida, aliviar el dolor, que es uno de los principales síntomas, pero de la mano de ayudar a mejorar el dolor, ayudar el control de síntomas. Síntomas como náuseas, vómitos, estreñimientos, hiporexia, falta de apetito, que pueden ir acompañadas del proceso oncológico o del tratamiento que le están realizando a este paciente para mejorar los síntomas de cáncer. En el caso de que, por ejemplo, pacientes que se encuentren ya con un diagnóstico establecido y que estén recibiendo quimioterapias, muchos de estos medicamentos quimioterápicos son per se productores de dolor, como el carboxiplatino, que puede producirnos neuropatías periféricas. Entonces, en este momento, en muchas ocasiones, el oncólogo clínico tiene que disminuir la dosis o postergar las sesiones de quimioterapia por intolerancia de la misma, porque el paciente nos está presentando dolores neuropáticos que hacen que su calidad de vida se desmejore.
En ocasiones hay equipos de oncología clínica y de oncólogos o cirujanos oncólogos que antes de comenzar este tratamiento nos refieren a sus pacientes para que ayudemos a esos pacientes en el proceso y que tengan una calidad de vida durante el diagnóstico, porque los procedimientos diagnósticos producen dolor, por ejemplo, la toma de biopsia. En el caso del cáncer de mama, las mastectomías, si estas mastectomías tienen que ser radicales, un poco trabajar como un equipo interdisciplinario para hacer tratamiento multimodal y participamos varios actores, desde el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico, el médico especialista en dolor y cuidados paliativos, el psicólogo, el psiquiatra, porque siempre produce repercusiones, el fisioterapeuta. Entonces, cuando un paciente es tratado de manera interdisciplinaria y con tratamiento multimodal, puede resolver su problema y pasar toda esta etapa que es tan difícil, tan compleja, no solo para el paciente, sino también para la familia, y tratar de llevar todo el proceso con la mayor calidad de vida posible y que no repercuta tanto su entorno, tanto individual, interpersonal y sobre todo intrafamiliar, porque no solamente tratamos al paciente con el cáncer y con el dolor, sino que tenemos que ver que tenemos que tratar al conjunto, educar tanto a la familia como al paciente para que afronte con las mejores herramientas toda esta etapa complicada y difícil a la que le toca enfrentar. Sí, doctora, es muy importante lo que nos comenta, sobre todo porque es un trabajo en conjunto. No podemos dejar a un lado el psicólogo, no podemos dejar a un lado el médico oncológico, tampoco podemos dejarlo a un lado a usted como medicina del dolor. Entonces ese trabajo en conjunto favorece al paciente y favorece muy bien a la familia. Aquí en Latinoamérica es visto muy satanizado el cáncer. Entonces, hablar de cáncer nos preocupa y dependiendo del tratamiento, si es largo, si es corto, aún nos preocupa más. Una de las preguntas que nos hicieron nuestros seguidores en Salud Vitale piso S ¿es posible que un paciente oncológico pueda vivir sin dolor? Fíjate que ahorita hay muchísimas herramientas que nos ayudan a aliviar el dolor de nuestros pacientes. Un alto porcentaje, y dependiendo de la patología dolorosa a la que nos enfrentemos y cuáles sean los componentes de este dolor, podemos obtener un buen control del dolor. Y no solamente del dolor, sino de los síntomas. Porque como te dije anteriormente, tanto los medicamentos o los fármacos utilizados para el manejo del dolor, ya sea curativo o ya sea paliativo por nuestros oncólogos o cirujanos oncólogos, son capaces de producir per se dolor y producen otros síntomas. Igual, la medicación o los fármacos que nosotros podamos utilizar para calmar el dolor son capaces de producir síntomas y hay que diferenciarlos, pero de igual manera hay que tratarlos. Porque en ocasiones nuestros familiares nos dicen, yo quiero que me quites el dolor, pero yo quiero dormir bien, yo quiero poder comer con apetito, quiero no tener náusea. Entonces, tiene que ser un trabajo o un manejo que englobe todos los síntomas, ¿me entienden? Ya sean producidos por el tratamiento oncológico per se o por los fármacos que ellos coloquen. Entonces nosotros lo que hacemos es establecer cuáles son las prioridades para nuestros pacientes y enfocarnos a ellos sin dejar ningún detalle por fuera. Y en el caso particular del dolor, nosotros tenemos herramientas útiles. Tenemos los opioides, tenemos los coadyuvantes que nos ayudan al control de los síntomas, tenemos técnicas intervencionistas para aquellos dolores que son que no responden bien a tratamiento, que son dolores refractarios, que necesitan medicación invasiva. Esos son esas son operaciones. No solamente son, no necesariamente tienen que ser
o intervenciones quirúrgicas. Hay procedimientos que son mínimamente invasivos y que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por decirte, dentro de las patologías oncológicas, uno de los que presentan dolores más potentes es el dolor por cáncer de páncreas. Produce un dolor severo que merece toda nuestra atención y merece que nosotros utilicemos todo el arsenal terapéutico con el que contamos para lograr mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, en ese sentido, todo va a depender de la evaluación inicial de nuestros pacientes y dependiendo de esa evaluación inicial, nosotros le damos objetivos y metas que sean creíbles. No podemos, tenemos que sentarnos y negociar con nuestros pacientes cuáles son las etapas y y hasta dónde podemos mejorar todas estas sintomatologías. Por supuesto, el objetivo de todo nuestro equipo y de nosotros es tratar de mejorar en la mayor cantidad posible la calidad de vida de este paciente, no solamente la calidad del dolor, sino del sueño y de las cosas básicas para poder llevar un día a día dentro de lo que se podría llamar normal. Muy bien, entonces uno de los tratamientos es, apenas la contactamos, es saber qué quiere el paciente, cuál es su objetivo principal dentro de todo el proceso oncológico. ¿Es así? Exactamente. O sea, los pacientes van por dolor, o cuando nuestros colegas nos los refieren por síntomas incontrolables. Entonces, nosotros hacerle una buena historia clínica a nuestros pacientes, revisar hasta dónde ha evolucionado con el diagnóstico, están en tratamiento curativo, porque cuando se hace el diagnóstico precoz, estos pacientes tienen la oportunidad de tener tratamiento oncológico curativo porque realizaron un diagnóstico precoz y están en la fase de inicio de tratamiento o van a ser sometidos a una intervención quirúrgica con el objetivo de curar, por ejemplo, una mastectomía por un CA de mama incipiente, una histerectomía por un CA de cuello, ya sea por cuello uterino o alguna de estas patologías oncológicas del sistema ginecológico. Entonces, desde el momento en que se va a hacer el diagnóstico, nosotros podemos ayudar al equipo o sumarnos al equipo para darle las herramientas a los pacientes y su familia y que todo este proceso no tenga que ser doloroso, no tenga que ser traumático y quitar un poco el estigma de que, bueno, tengo dolor y me van a hacer una cirugía para mejorar o para curarme de mi proceso oncológico, entonces tengo que prepararme psicológicamente para padecer dolor. No necesariamente tiene que pasar de esta manera. Entonces, ya sea que nos contacten porque está en un proceso incipiente, un diagnóstico precoz de cáncer y le van a pautar una terapéutica con finalidades o con objetivos curativos, o bien sea porque ya tienen un diagnóstico establecido y de una enfermedad oncológica avanzada, igual nosotros podemos intervenir en ese momento y brindar lo que son los cuidados paliativos para este tipo de pacientes, porque igual el objetivo es brindar calidad de vida a todos estos pacientes, con objetivos curativos o con objetivos paliativos. Cuéntame, por favor, me gustaría saber qué son los objetivos paliativos. Cuando hablamos de cuidados paliativos son todas aquellas herramientas que utilizamos para manejar tanto la esfera psicológica, espiritual por ejemplo, control de síntomas de todos aquellos pacientes que tienen unas enfermedades que amenazan su vida. Allí no solamente entran los pacientes oncológicos, sino que también entran los pacientes con enfermedades renales avanzadas, enfermedades neurodegenerativas, que se benefician porque no tienen una opción curativa, no tienen un tratamiento curativo y sabe que van a padecer de una enfermedad crónica que va a ir deteriorando progresivamente su vida, su bienestar, su humanidad. Y allí los cuidados paliativos juegan un papel importante. Entonces, en ese momento, en ese sentido,
igual brindarles apoyo tanto al paciente como a la familia para hacer un buen control del dolor, que es el síntoma primordial por el que generalmente nos solicitan las interconsultas, pero también tratamos otros síntomas que son inherentes a la enfermedad propia o a los tratamientos que reciben para poder mantener controlados estas enfermedades. Excelente, doctora. También quisiera saber cuánto es el tiempo máximo que se puede hacer el tratamiento del dolor a un paciente con cáncer terminal. No hay tratamiento finito. El tratamiento o la pauta no las va a marcar el paciente. Entonces, como te dije al principio, además de hacer una buena historia clínica, planteamos objetivos de tratamiento, y a esos objetivos de tratamiento, en el caso, por ejemplo, que vayamos a utilizar opioides, que vayamos a utilizar coadyuvantes, la idea es de hacer controles sucesivos para ver si necesitamos ajustar estas medicaciones que son de control, que deben ser de control, tanto la medicación de opioides como, o sea, morfina, oxicodona, fentanilo. Entonces, a estas medicaciones que son, que es la herramienta fundamental de nosotros para poder controlar el dolor, tenemos que hacerle un seguimiento, porque tenemos que ajustar las dosis y las combinaciones de los medicamentos a la condición clínica. O sea, tiene que ser un tratamiento individualizado, no por protocolo, sino individualizado según las necesidades de nuestro paciente. Estamos frente a un dolor nociceptivo puro, que es escaso, pero sí se presenta. Estamos frente a un dolor neuropático, o estamos frente a un dolor mixto, que es la unión de un dolor neuropático más un nociceptivo. Entonces, dependiendo del diagnóstico que hagamos de este dolor, son las herramientas que vamos a utilizar. Ya después de establecido, vemos si solamente necesitamos utilizar opioides y coadyuvantes, pero hacerle un seguimiento y irlo ajustando a las necesidades y a los nuevos, a las nuevas apariciones de síntomas que este paciente presente. Si es que necesita realizar un procedimiento mínimamente como un bloqueo neuropático o un bloqueo analgésico, o colocar catéteres peridurales para un buen manejo del dolor, o para sacar a un paciente de una crisis de dolor, lo hacemos, pero lo ideal es colocar tratamientos que sean fáciles de manejar en el domicilio, de preferencia por la vía oral, con controles continuos por nuestra parte, por nuestro equipo. Y en caso de que necesitamos, porque el paciente no tolere vía oral, que necesitemos utilizar otras herramientas como bombas de infusión continua, bombas elastoméricas, porque estemos al frente de un paciente que esté con un dolor incontrolable, pero que la medicación por vía oral esté prescrita o esté limitada, los seguimientos de estos pacientes van a ser mucho más cortos. Entonces todo va a depender, las intervenciones van a depender de qué tipo de paciente tengamos al frente, y educarlos a ellos, educar a la familia, para que ellos un poco nos comenten cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, porque en ocasiones tenemos un dolor controlado, pero el paciente no tiene un buen dormir, no tiene, está caquéxico porque no tiene las herramientas para curar una mucositis, que es lo que le limita la ingesta oral. Entonces, es una evaluación general que le hacemos de todo su entorno biopsicosocial, tanto de familia, el cuidador principal, quienes participan. Este paciente necesita ayuda permanente o él es autosuficiente. O sea, tenemos que valorar todas estas cosas para poder determinar cuál es el tratamiento que de manera individualizada este paciente necesita. Y me parece súper interesante también que es individual, porque a veces por la desesperación de querer quitarle el dolor a algún familiar que esté padeciendo, que tenga un dolor crónico y esté atravesando por el cáncer, lo que hacemos es repetir las dosis que tal vez algún familiar, algún compañero que tenga cáncer le colocó algún algólogo, y lo aplicamos.
¿cuál sería el daño o la consecuencia de automedicar o medicar sin tener conocimiento alguno de los analgésicos o de salud, nada de medicina, y entonces colocamos los mismos medicamentos a pacientes o familiares tan solo por nervios o por quitar el dolor inmediatamente? Eso de la automedicación en este tipo de pacientes es bien delicado. Por decirte el ejemplo más sencillo, si nosotros tenemos un paciente oncológico que además de esto vaya de la mano con un problema de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, y que bueno, el vecino vino y le comenta, mira, vamos a darte paracetamol, una mi familiar le colocaron una ampolla de paracetamol y con eso le fue espectacular, y se lo colocaban, bueno, no sé, cada 8 o cada 6 horas. Si este paciente ya cuenta con dentro de su diagnóstico con una insuficiencia hepática y se coloca estas dosis de paracetamol a estos niveles, puede desencadenar una falla hepática que lo puede llevar a la muerte, simplemente con este medicamento. Ahora, si hablamos acerca de los opioides potentes, estos opioides nosotros los prescribimos con recetas especiales y van a nombre de nuestros pacientes, y a esos controles especiales se le hace un seguimiento tanto al Ministerio de Salud Pública como los que los prescribimos, porque tenemos que vigilar que se cumpla la pauta y que le dure el tiempo por el cual nosotros le indicamos al paciente. Si algún paciente le permite o le presta, por decirte algo, uno de sus medicamentos opioides, ya sea morfina, parches de fentanil, que a veces por ser parches piensan que es un medicamento insignificante que no puede causar daño. El fentanil es 100 veces más potente que morfina, y si yo por querer ayudar con buena intención a mi vecino, le doy un parche con el que de repente un paciente se encuentra sin dolor, pero que lleva unos controles sucesivos por su médico de dolor y cuidados paliativos, no funciona así, porque si tú le colocas un parche a un paciente anciano, caquéxico, que no tenga las mismas condiciones, este parche le puede producir una depresión respiratoria y puede fallecer por este medicamento. Entonces, son medicaciones que deben ser indicadas por médicos especialistas en el área, que deben ser monitorizadas por médicos especialistas en el área, porque deben llevar un control de que las dosis que se necesitan, y esas dosis deben ser aumentadas o disminuidas según la necesidad del paciente, según la intensidad del dolor y según las patologías de base que tengan. No es lo mismo manejar a un paciente joven que tenga un buen funcionalismo hepático, un buen funcionalismo renal, que no tenga ninguna otra comorbilidad, que no sea hipertenso, que no sea diabético, a manejar a una persona adulta mayor de 87 años, de 90 años, que tenga, que ya tiene de per se su edad, y que además de esto tenga comorbilidades como insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, porque uno debe ajustar las dosis según el funcionalismo de todo su cuerpo y su organismo. Ok, doctora, muchísimas gracias. También le quería preguntar, le quería decir, a ver, existen muchos rumores acerca de las medicinas. Hay quienes han optado por irse a medicinas tradicionales, tomar plantas, por miedo a que luego de colocar, de consumir o tener un tratamiento, pueda darle daños secundarios. ¿Qué les pudiese decir a estas personas? Existen muchos mitos, sobre todo en América Latina, no solamente por parte de nuestros pacientes, sino también por parte de miembros del sistema de salud. Por ejemplo, existen muchos mitos de familiares que nos dicen, bueno, si a mi familiar le van a empezar a colocar morfina, significa que ya va a morir, que ya no va a haber más nada más potente con que le podamos controlar el dolor. Entonces, es un poco educar a la familia que el indicarle morfina a un paciente para el dolor severo
y hablo de morfina como representante de todos los opioides, no significa que ellos ya tengan cerca su hora final, que ya no tengamos ninguna otra herramienta para controlarles y manejarle el dolor. Colocarle opioides a un paciente con un dolor severo es simplemente lo que busca es mejorar el dolor, disminuir el dolor, mejorar la calidad de vida y siempre vamos a tener otras herramientas para poder controlar los síntomas que estos produzcan y mejorar el dolor en otras apariciones. No significa que si le voy a indicar la primera dosis de opioides por un dolor intratable per se, ya el paciente al terminar su proceso oncológico, si es que está en fase curativo, después se vaya a volver adicto a las drogas. Eso no significa, no tiene una relación directamente proporcional. Simplemente utilizamos el opioide durante las crisis de dolor, durante el tiempo que el paciente lo requiera, a las dosis que el paciente la requiera, con monitoreo estricto por parte de nuestro personal, y en medida que ya no necesite este opioide o esta morfina, se va destetando progresivamente si las causas que le produjeron el dolor van desapareciendo en el tiempo. Muy bien, por eso es que la relación es muy unida. Nosotros vamos de la mano acompañando a nuestros pacientes desde el inicio de su diagnóstico o de lo que le produce el dolor hasta la curación o hasta que pasa a un plan de cuidados paliativos. Claro, y es un control continuo, no es un tratamiento que va perenne durante 3 o 4 o 5 meses. Exactamente, es un tratamiento que es continuo y va haciéndose modificaciones según las necesidades del paciente. Doctora, ¿cómo debemos o qué debemos hacer para iniciar el tratamiento? Para iniciar el tratamiento, o sea, para establecer un tratamiento, primero acudir a las consultas, hacer una buena evaluación, tener todos los exámenes que ya tengan preexistente o adelantado, donde hable de su diagnóstico y qué tratamiento oncológico están recibiendo, ya sea quimioterapia o radioterapia, y a partir de allí hacer un plan de tratamiento y con las recomendaciones por cada uno de los fármacos que están allí. Yo trato siempre de educar a mis pacientes para qué funciona cada uno de los medicamentos, porque lo ideal es comenzar con las mínimas dosis, pero hacer un tratamiento multimodal. Utilizar varios medicamentos que actúen de manera diferente con el objetivo de controlar ese dolor y ese síntoma, pero con la menor dosis posible ir incrementando según la necesidad de cada paciente. Muy bien, pues nos llenó un poco de calma, sobre todo a nosotros que tenemos algún familiar que está transitando por el cáncer, o alguno de ustedes si está transitando por esta enfermedad, pues es un poco de entender todo lo que nos ha comentado la doctora y especialista en algología, la doctora Yamilet Pérez. ¿Algunas palabras que nos quiera decir, sobre todo para estas personas que estamos o estresadas por el nombre, simplemente del nombre de oncología, cliente oncológico, cáncer? Lo que le quiero decir es que, o sea, tenemos muchas herramientas que en América Latina, a nivel mundial, en el año 2020 hubieron 20 millones de muertes por cáncer, y de estos pacientes, el 90% falleció con un nivel inaceptable de dolor y con un nivel inaceptable de síntomas. Que podemos hacer muchísimas cosas, familia, equipo médico, equipo de soporte, para ayudar a mejorar la calidad de la vida de estos pacientes, que deben simplemente acudir a los profesionales en esta área, que cerca de su domicilio, cerca de la población donde se encuentren, debe haber un centro de medicina del dolor y cuidados paliativos, que acudan, que siempre nuestros equipos están muy abiertos a prestar la mayor colaboración y ayuda posible, porque a estas alturas del siglo no se justifica que nadie padezca de dolor, teniendo las herramientas a la mano para poder paliarlos. Muchísimas gracias, doctora. A ella la pueden contactar, a la doctora Yamilet Pérez, médico del dolor. La pueden contactar a través de www.saludvitale.com/
Ecuador. Allí puedes contactarla y coordinar también tu cita vía chat o por videollamada. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer haber conversado con usted. Creo que hay muchísimo más para seguir conversando de cómo quitar o disminuir el dolor con pacientes que están atravesando por alguna patología. Usted también atiende a domicilio, así que ya saben, pueden contactarla a través de saludvitale.com/Ecuador, ¿ok? Bueno, también recuerden seguirnos en Instagram, @saludvitale_EC, y comentarnos, hacernos todas las preguntas que deseen por acá, suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora. Un buen día.